Existe un lado oscuro en cada ser humano, un territorio donde habitan 4 venenos que pueden destruir cualquier acuerdo de paz que hayamos establecido con nosotros mismos y con la vida. Estos venenos son tan comunes, tan normales en nuestra sociedad, que hemos llegado a considerarlos parte natural de la experiencia humana. Pero no lo son. Son drogas emocionales que nos mantienen adictos al sufrimiento, alejándonos de la libertad que buscamos. Los 4 venenos son la queja, la crítica, el juicio y la comparación. Como el veneno físico, actúan lentamente, corroyendo desde adentro, creando una toxicidad que se extiende a cada área de nuestra vida. Lo más peligroso es que nos proporcionan una satisfacción temporal, una sensación falsa de superioridad o razón que nos hace creer que nos están sirviendo. La historia de Alejandro ilustra cómo la queja puede convertirse en una adicción que destruye la capacidad de experimentar gratitud genuina. Alejandro había desarrollado el hábito de quejarse como su forma principal de comunicación. Se quejaba del clima, del tráfico, de su trabajo, de su pareja, de la economía, de la política. Para él, quejarse se había convertido en una manera de conectar con otros, de sentirse importante al señalar problemas. Pero algo insidioso estaba ocurriendo en su mente. Alejandro había entrenado su cerebro para buscar constantemente lo que estaba mal en cada situación. Su atención se había vuelto un imán para la negatividad. Incluso en vacaciones en un lugar paradisíaco, su primer comentario era sobre la comida del avión o el retraso del vuelo. No podía ver la belleza porque su mente había sido programada para detectar defectos. La queja es particular porque nos da una sensación temporal de poder. Cuando nos quejamos, nos colocamos en la posición de jueces superiores que pueden evaluar y condenar la realidad. Esto nos hace sentir importantes, pero es un poder ilusorio que nos mantiene como víctimas permanentes de circunstancias externas. Rosa descubrió esto cuando se dio cuenta de que había pasado los últimos 5 años quejándose del mismo trabajo que se negaba a dejar. Cada día llegaba a casa con una nueva lista de agravios. El jefe injusto, los colegas incompetentes, las políticas absurdas de la empresa. Sus amigos y familia habían escuchado las mismas quejas miles de veces. Un día, su hermana le preguntó: «Rosa, si odias tanto tu trabajo, ¿por qué no lo cambias?». La respuesta de Rosa la sorprendió. «Porque entonces no tendría de qué quejarme». En ese momento se dio cuenta de que la queja se había convertido en su identidad. Sin problemas que señalar, ¿quién sería ella? La crítica es el segundo veneno, más sutil pero igualmente destructivo. Mientras la queja se enfoca en circunstancias, la crítica ataca directamente a las personas. Miguel había desarrollado una habilidad excepcional para encontrar fallas en otros. En las reuniones de trabajo, era el primero en señalar por qué las ideas de otros no funcionarían. En las reuniones familiares, tenía comentarios constructivos sobre las decisiones de vida de cada pariente. Miguel se veía a sí mismo como alguien con estándares altos, como un perfeccionista que ayudaba a otros a mejorar. Pero la realidad era que su crítica constante había creado un desierto emocional a su alrededor. Sus colegas evitaban compartir ideas innovadoras en su presencia. Su familia había aprendido a no contarle sobre sus proyectos o sueños porque sabían que recibirían una lista de razones por las cuales fallarían. La crítica funciona como una droga porque nos da una sensación temporal de superioridad. Cuando criticamos a otros,
nos elevamos psicológicamente por encima de ellos. Pero esta elevación es artificial y requiere dosis cada vez mayores. El crítico debe encontrar constantemente nuevas fallas para mantener esa sensación de superioridad. Carmen se había vuelto adicta a criticar a su pareja en su mente. Cada pequeña acción de él se convertía en evidencia de sus defectos de carácter. Si llegaba 5 minutos tarde, era irresponsable. Si olvidaba algo, era descuidado. Si expresaba una opinión diferente, era terco. Carmen había construido un caso legal mental contra su pareja, acumulando evidencia para probar que él era inadecuado. El efecto tóxico de esta crítica mental era que Carmen ya no podía ver las cualidades positivas de su pareja. Su atención estaba tan entrenada para buscar defectos que las acciones amorosas se volvían invisibles. La relación se deterioró no por las acciones reales de él, sino por la narrativa crítica constante en la mente de Carmen. El juicio, el tercer veneno, es quizás el más destructivo porque se presenta disfrazado de sabiduría y discernimiento. Elena había desarrollado la costumbre de juzgar rápidamente a las personas basándose en apariencias superficiales, decisiones de vida o comportamientos que no entendía. En el supermercado, juzgaba a la madre cuyo hijo estaba llorando. En el trabajo, juzgaba a colegas que tomaban decisiones diferentes a las que ella tomaría. El juicio le daba a Elena una sensación de orden y control en un mundo que frecuentemente se sentía caótico. Al categorizar rápidamente a las personas como buenas o malas, correctas o incorrectas, creaba la ilusión de entender la realidad compleja. Pero esta simplificación la desconectaba de la humanidad compartida y la empatía genuina. Un día, Elena juzgó duramente a una compañera de trabajo que había faltado varios días. Asumió que era perezosa e irresponsable. Semanas después, se enteró de que la mujer había estado cuidando a su madre moribunda. Elena se dio cuenta de cuántas veces había creado historias completas sobre personas sin conocer sus circunstancias reales. El juicio es adictivo porque nos protege de la incertidumbre y la complejidad emocional. Es más fácil juzgar que comprender, más simple condenar que tener compasión. Pero cada juicio construye un muro entre nosotros y los demás, creando aislamiento y desconexión. La comparación, el cuarto veneno, es quizás el más sutil, porque en pequeñas dosis puede parecer motivacional. Pero cuando se convierte en un hábito constante, destruye nuestra capacidad de apreciar nuestro propio camino y nuestros propios logros. Francisco había convertido la comparación en su método principal de autoevaluación. No podía experimentar un éxito sin inmediatamente compararlo con los éxitos de otros. Si conseguía un ascenso, su primera reacción era investigar los salarios de otros en posiciones similares. Si compraba una casa, se obsesionaba con las casas más grandes de sus conocidos. Si lograba algo en el gimnasio, se comparaba con otros más atléticos. La comparación había robado la capacidad de Francisco de experimentar alegría genuina por sus propios logros. Cada victoria se convertía inmediatamente en evidencia de lo que le faltaba. Vivía en un estado constante de insatisfacción, siempre persiguiendo la ilusión de que si pudiera superar a otros en algún área, finalmente sería feliz. Ana había caído en la trampa de comparar su vida interior con la vida exterior de otros en redes sociales.
Veía las fotos perfectas de vacaciones de sus amigos y comparaba eso con sus propias luchas internas. Veía los logros profesionales de otros y los comparaba con sus propias inseguridades. Esta comparación constante había creado una depresión persistente y una sensación de estar fallando en la vida. Lo que Ana no entendía era que estaba comparando su realidad completa, con todas sus complejidades y desafíos, con las versiones editadas y filtradas que otros presentaban al mundo. Era como comparar una película sin editar con un tráiler promocional. Estos 4 venenos frecuentemente trabajan juntos, creando ciclos tóxicos que se refuerzan mutuamente. Roberto había desarrollado una rutina mental matutina que incluía los 4. Se quejaba del tráfico camino al trabajo, criticaba mentalmente a otros conductores, juzgaba las decisiones políticas que escuchaba en las noticias y se comparaba desfavorablemente con colegas más exitosos antes de llegar a la oficina. Para las 9 de la mañana, Roberto había consumido una dosis tóxica de los 4 venenos, lo que lo dejaba irritable, pesimista y desconectado de su propio poder personal. Su día entero se veía afectado por esta rutina matutina de toxicidad mental. El camino de regreso a la libertad comienza con el reconocimiento honesto de cómo estos venenos operan en nuestras vidas. No se trata de juzgarnos por tener estos patrones, sino de desarrollar la conciencia para reconocerlos cuando aparecen. Cuando Paula se dio cuenta de que se quejaba constantemente, decidió implementar un ayuno de quejas por una semana. Cada vez que notaba el impulso de quejarse, se preguntaba, ¿esto es algo que puedo cambiar o es algo que necesito aceptar? Si podía cambiarlo, canalizaba esa energía hacia la acción. Si no podía cambiarlo, practicaba la aceptación consciente. Este simple ejercicio reveló cuánta energía mental había estado gastando en resistir realidades que no podía controlar. También le mostró cuántas situaciones que parecían inmutables, en realidad, tenían soluciones prácticas una vez que dejaba de quejarse y comenzaba a pensar creativamente. Para contrarrestar la crítica, David implementó la regla de 3 positivos por cada negativo. Cada vez que notaba un pensamiento crítico sobre alguien, se obligaba a encontrar 3 cualidades positivas de esa persona. Al principio, se sentía forzado, pero gradualmente este ejercicio reentrenó su atención para buscar lo bueno en lugar de lo defectuoso. El antídoto para el juicio es la curiosidad. Cuando Margarita notaba que estaba juzgando a alguien, se preguntaba, ¿qué no sé sobre esta situación? ¿Qué podría estar experimentando esta persona que no entiendo? Esta curiosidad reemplazaba la certeza rígida del juicio con una apertura que permitía comprensión genuina. Para la comparación, el antídoto es la gratitud específica por el propio camino. Cuando Carlos se sorprendía comparándose con otros, practicaba listar 3 cosas específicas por las que estaba agradecido en su propia vida. No gratitudes generales, sino apreciaciones concretas por aspectos únicos de su experiencia. El proceso de desintoxicación de estos venenos no es instantáneo. Como cualquier adicción, requiere vigilancia constante y paciencia con las recaídas. Habrá días en que los patrones viejos regresen con fuerza, especialmente durante estrés o dificultades. Pero cada vez que elegimos conscientemente alejarnos de estos venenos, fortalecemos nuestra capacidad de vivir desde un lugar más auténtico y poderoso.
Cada vez que reemplazamos la queja con acción constructiva, la crítica con apreciación, el juicio con curiosidad y la comparación con gratitud, recuperamos un poco más de nuestra libertad. La verdadera libertad no es la ausencia de circunstancias difíciles o personas imperfectas. La verdadera libertad es la capacidad de responder a la vida desde nuestro centro auténtico, sin ser secuestrados por estos venenos que nos mantienen en ciclos de sufrimiento innecesario. Cuando logramos neutralizar estos 4 venenos, descubrimos que la vida tal como es ya contiene todo lo que necesitamos para la felicidad y la plenitud. No necesitamos que la realidad sea diferente. Necesitamos relacionarnos con ella de manera diferente.